Hay momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. Bienvenidos a Impactando Vidas, un espacio donde las historias se convierten en puentes hacia el alma. Hoy tenemos a un artista que ha hecho de la música una forma de contar la vida, con sus luces, sus preguntas y sus emociones más profundas. Nuestra invitada es Inés Gaviria, cantautora, compositora, mujer de historias y de sensibilidad. Una artista con más de 2 décadas de trayectoria que ha convertido las experiencias humanas en canciones que conectan con millones de personas. Nominada al Latin Grammy, colaboradora de grandes voces de la música latinoamericana y creadora de canciones que nacen desde la honestidad del corazón. Inés nos recuerda que la música no solo se escucha, se siente. Pero más allá de los escenarios, de los discos y de los aplausos, Inés es también una mujer que ha transformado su vida en arte. El amor, la maternidad, la identidad, las decisiones valientes y la búsqueda constante de autenticidad. Hoy vamos a conversar con una mujer que escribe canciones, pero sobre todo escribe historias que tocan el alma. Inés, gracias por estar acá hoy en Impactando Vidas. Muchas gracias y además qué bonita introducción, gracias. Yo estaba, ya estaba así, ay wow, qué lindo, gracias por esta invitación. A ti, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Inés, y cuéntanos un poco, tu música ha acompañado momentos muy íntimos en la vida de muchas personas. Si tuvieras que presentarte hoy, no como artista, sino como ser humano, ¿quién es Inés en este momento de tu vida? Wow, pues yo creo que nos empieza, no sé, o sea, pienso que soy una persona que sigue en constante búsqueda de una persona que quiere seguir haciendo canciones, transmitir emociones y que está también siempre como buscando ese balance entre la vida misma, ¿no? El ser mamá, el ser esposa, el ser hija. Soy un montón de cosas, por eso no sabría cómo definirme al mismo tiempo, pero digamos que como oficio hago canciones y como ser humano soy una persona siempre como en constante búsqueda de balancear todos los aspectos de mi vida para seguir adelante. Bueno, me encanta esa respuesta. Y cuéntame un poco hablando de las canciones, estas canciones que más tocan el corazón, que suelen nacer de lugares muy profundos. ¿Recuerdas la primera vez que sentiste que una canción tuya necesitaba convertirse, o al contrario, una emoción tuya que necesitaba convertirse en canción? Yo creo que desde la primera canción que escribí, digamos, o sea, claro, hay canciones que yo escribo más un poco como por el oficio de ser compositora y que hago para otras personas y me meto como en el papel de ellos, pero digamos que las que son más mías, las que yo hago para mi proyecto y todo eso, siempre nacen de esa necesidad de querer contar una historia o de querer sacarme un sentimiento triste, bueno, alegre o lo que sea de alguna manera. Yo creo que desde la primera canción que escribí, que yo tenía 13 años por ahí, vivía en Chile, estaba como muy triste, muy desadaptada a todo este proceso, etcétera. Y esa canción que me acuerdo que se llamaba Eterno, más que la letra de lo que hablaba, lo que recuerdo es esa sensación de cómo transmito yo tristeza, cómo lo pongo en palabras y en melodías, que cuando tú la oigas, que siempre es lo que he querido yo, cuando la gente escucha mi música, transmita un sentimiento. Entonces, y tenía 13 años y eran los primeros acordes que aprendía yo con la guitarra, pero yo creo que ese sentimiento nunca se ha ido, o sea, siempre la historia o esa necesidad de querer transmitir a través de mis canciones algo, sigue ahí, siempre, 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 siempre. Qué belleza. Y claro, en ese momento estabas en Chile a los 13 años y cómo era tu vida en ese momento ahí, en ese lugar. Difícil porque fue un cambio que me dio muy duro, digamos. Yo viví siempre, he vivido casi toda mi vida por fuera de Colombia, pero en esa en particular
me dio muy duro porque fueron muchos cambios, ¿no? Entonces estás tú en la adolescencia, vas a otro país que si bien pues es de habla latina, pues es de habla español, perdón, lo habla muy diferente, la cultura es muy diferente, me cambian de un colegio de mujeres a un colegio bilingüe, mixto, totalmente diferente en muchas cosas, conservador, etcétera. Entonces, claro, en mi corazón realmente yo me sentía pues fuera de lugar, ¿no? No hallaba, yo todo el tiempo decía, me quiero devolver, y fueron como 3 años de, porque es que seguimos acá. Y no era nada en especial con Chile, era yo con Chile, no era nada de Chile, quiero decir, era yo con esa sensación. Entonces, mi refugio fue la música. Realmente fue como, yo me acuerdo que fue una tía mía que precisamente era la dueña del colegio en el que yo estudiaba, yo soy del San Patricio en Bogotá, y el colegio era de mi tía. Y ella va, me ve tan triste, me dice, mi amor, ¿qué puedo hacer por usted? Y yo, ay, yo quiero una guitarra. Y me compré mi primera guitarra. Entonces la música se vuelve como ese momento, o sea, ese ratico que yo podía estar yo con yo, tratando de aprender acordes, y empiezo a escribir letras de la nada. Entonces, pues bueno, por eso nace de esa tristeza tan profunda y ese desasosiego que yo sentía, pues empieza mi amor por la música, ¿no? Ahí es como me refugio. Wow, increíble, porque ahí estabas haciendo, o sea, es que el arte es increíble, porque ahí puedes escribir, que es sacar como todo el sentimiento que tienes, pero a su vez transformarlo. De Entonces, acuerdo. estás haciendo dos cosas importantísimas para poder exteriorizar ese sentimiento que te causaba el estar ahí en ese lugar. Eh, Total, y eso es lo que me gusta de la música en general, es claro. esa capacidad de convertir y de crear, ¿no? Increíble, increíble. Y ser artista también puede implicar exponerse emocionalmente, que era lo que estábamos Ujú. hablando un poco ahorita. ¿Ha habido una canción que te haya costado escribir porque te enfrentaba con algo muy profundo de tu propia historia? Sí, sin lugar a dudas, digamos, yo creo que hay una canción que es de mi más reciente disco, que se llama Esta Historia, así se llama el disco y así se llama la canción. Y esa canción yo siento que como que fue como inconsciente cuando se terminó, es una coautoría con otras compositoras, y cuando la terminamos, yo dije, ay, wow, esta es la canción, como una canción de despedida a mi papá, pero como que no fue un proceso de me voy a sentar a escribir una canción, ¿no? Pero cuando oigo la letra, cuando se termina la canción, yo digo, wow. Y me cuesta más que haberla escrito porque digamos que fue un proceso triste, me cuesta cantarla. Y eso es una cosa que es impresionante, porque además la música no solo tiene ese poder del que hablábamos de tú transmitir, tú escribir, tú convertir, sino revivir. Entonces, cada vez que yo canto, cada vez que escucho esa canción, es como, ouch, me da algo así que realmente incluso cuando la voy a presentar es un sentimiento en el alma así como muy, muy profundo. Yo creo que esa es de las canciones que me ha costado porque me costó grabarla para el disco. O sea, casi no podía. Y yo decía, pero ¿por qué me tiembla la voz? No puedo cantar. Entonces, esa me parece que es una muy significativa de esos momentos así. Pues yo creo que uno, no sé, como, no sé bien, ¿sabes? Como que yo siento muchas veces cuando pienso en eso, yo digo, seguramente es que ese es un tema que yo nunca, no cerré, no hablé, ¿no? Entonces como que la muerte de mi papá es un tema que se quedó ahí como, ¡pum! Y seguí. Entonces es como esa ventanita que siempre que se abre, ¡pum! Es como que sale el agua gigante así, como esa llavecita más bien. Sí, hay cosas que uno a veces como que cierra y deja en el olvido y no necesariamente se detiene a pensarlo, pero soy consciente, digamos, que ahí está. Sí, tienes toda la razón. Y creo que eso nos pasa mucho a los seres humanos. Creo que sentimos que ya hemos pasado, transitado Ujú. por ese duelo y esa emoción, cuando en realidad tenemos toda esa cascada dentro de nosotros, que es exactamente lo que te estaba ocurriendo a ti y lo que tú dices cuando puedes cantar la canción o cuando la presentas, que es volver a sentir lo mismo. Y aún así seamos conscientes que nos hace falta a nosotros para tomar acción y para dar ese paso a poder transitar ese momento y poder eh, estar con un profesional para que te ayude. Sí, digamos que yo he hecho algunas, he buscado
yo como que coqueteo con las cosas a veces, de pronto no les doy todo el seguimiento. Digamos que una de las formas que pensé, hice constelaciones familiares, otras, digamos, fui a una terapia también, o sea, he hecho cosas como de despedida, de, ¿no? Y me dicen mucho, es que usted tiene que dejar ir, es que usted tiene que despedirse, es que usted no sé qué. Entonces he intentado como diferentes, o sea, yo no sé exactamente la respuesta, siento que cada cual en algún momento encuentra y dice, hay algo que me está haciendo falta, por dónde busco, ¿no? Entonces tú empiezas a preguntar, etcétera. Yo soy de las que tomo acción, o sea, cuando ya siento esa necesidad, digamos que no es lo primero que se me ocurre, pero cuando ya veo que algo está como descuadrado, empiezo y digo, ¿por dónde me organizo? ¿No? Entonces, he hecho eso, pero en mi caso muchas veces siento que podría tomar acción antes, pero cuando ya llega el momento, pues sí, sí levanto el teléfono y empiezo. Y siento que de alguna manera todas esas cosas sí te van liberando, ¿no? Y sí vas tomando pues una perspectiva diferente, ¿no? Por lo menos ya hacerse consciente de algo ya es un gran paso, ¿no? Decir, esto todavía me duele, todavía no me he despedido, Dios mío, ¿por qué? ¿No? Desde el principio que yo empecé a tomar como mi voz y entender que tenía una voz como artista y que tenía cosas que decir y le di validez a eso, digamos, mi música ha sido, pensaría yo, bastante autobiográfica en muchas canciones, así como hay canciones que digamos que sé que pueden tocar otros corazones porque nos relacionamos. También desde el primer momento, o sea, mi primer disco que se llama A Mi Manera, habla mucho, en especial esa canción A Mi Manera, habla mucho de la transición, digamos, de yo dejar el derecho, pues porque yo estudié Derecho primero y después me fui a Miami a estudiar música, y eso implicaba romper muchos esquemas, ¿no? O sea, de una familia tradicional en la que la expectativa era de alguna manera que yo me dedicara al derecho, y uno romper con ese molde y decir, no, venga, ¿sabe qué? Es que me voy a ir a estudiar a Miami, voy a trabajar de mesera un rato para sostenerme, hacer, no sé qué, muchas cosas que no estaban dentro del estereotipo, digamos, o lo que pues de alguna manera se esperaba. Y en ese disco empecé a hablar así, a utilizar las canciones como para hablar y sentir. Y entonces en cada disco tú encuentras, digamos, en cada canción que yo haya escrito, la canción que le escribí a mi hija, la que le saqué a Alba Lucía a mi esposa, bueno, en fin, o sea, mi música es muy autobiográfica, al mismo tiempo muy relacionable, no es como que yo escribo para mí, no. O sea, escribo desde mi perspectiva, pero también, obviamente, son cosas con las que las personas también se pueden identificar. Claro que sí, y fíjate que ahora, en este momento, sí se ve mucho que las personas como que cambian de carrera, por así decirlo, o expanden este universo. En Uh -huh. cambio, hace 10 años eso no era tan bien, o sea, era muy difícil. Sí, cada vez es más. O sea, yo terminé Derecho en el 2000, o sea, estamos hablando ya hace ratico, y terminar toda una carrera, digamos, y ser capaz de hacerlo, pues implicaba un reto, además, porque afortunadamente a mí me iba muy bien en Derecho, me becaron todos los años, fui alumna estrella de mi clase, entonces como que nadie se la vio venir, ¿sabes? O sea, ¿qué? ¿Usted se va a dedicar a la música? Y yo, pues, ¿cómo le parece? Entonces, claro, hoy en día yo creo que somos más amplios y más abiertos en muchas cosas, pero sí, yo siento que en ese momento era un poco más vanguardista de alguna manera. También igual tenía el ejemplo de mis hermanos, digamos, yo tengo dos hermanos mayores y José también es músico y había estudiado arquitectura y después se dedicó a la música, Carlos estudió diseño gráfico y después se dedicó lleno a la fotografía, entonces éramos como ya, mejor dicho, si pensaban que la tercera era la vencida, no, era la vencida pero para el mismo lado, iba a ser lo mismo. Iba a ser exactamente lo mismo. Sí. Y en tu vida, ¿de qué te ha servido el derecho? Ay, muchísimo. Yo le agradezco mucho a la vida que me hubiera dado como esa manera de pensar. Yo creo que el derecho más allá es como un gran conocimiento, ¿no? Es como una manera de estructurarse, de organizar, de entender y de analizar. Yo soy igual, aunque soy artista y aunque soy compositora, tengo un lado como muy racional. Entonces a mí el derecho se me hace fácil, se me hace lógico y siento que me dio mucha estructura. Y en el caso mío, por ejemplo, además, pues yo
he utilizado mucho lo que tiene que ver con derecho del entretenimiento y leo mucho, me aseguro mucho, trato de ayudar mucho a mis colegas, ¿no? Entonces me ha servido como bases, como para uno saber dónde está parado y mirar desde una perspectiva legal todo. Claro, además que yo siempre he dicho que uno no es que cambie de, sino que se integra. Exactamente, Es decir, como que lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza nadie nos lo va a quitar. O sea, tú no de vas a acuerdo. dejar de ser abogada nunca. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Yo siento que fue maravilloso y que la vida me fue llenando por ese camino y me hace una artista muy particular de alguna manera porque tengo muchos conocimientos de áreas que de pronto otra gente no. Y que trato pues por supuesto de compartirlos, pero que siento que son esenciales para la persona que yo soy, que además me ha tocado, pues no me ha tocado, pero digamos que he sido artista independiente siempre y eso requiere no solo saber cantar y escribir, requiere manejarse, pensar, o sea, como, ¿no? Como ser una empresa en uno mismo y creo que es una gran base. Claro, y estructurar todo. O sea, el día a día, la estructura te la pones tú. O sea, Exactamente. increíble. Y a lo largo de tu vida has tomado decisiones muy auténticas sobre quién eres y cómo quieres vivir. ¿En qué momento sentiste que vivir desde tu verdad era más importante que cumplir expectativas externas? Ah, pues yo creo que eso fue un proceso que se fue dando de alguna manera. Yo estuve como, siento, en el closet mucho rato y ya llega un momento que es algo que te empieza a pesar, ¿no? Y que tú dices, pero yo, ¿de qué me estoy escondiendo? Si esto soy yo, esto, digamos, yo siento que yo tenía como un concepto a veces que me impedía decir cómo me sentía o como algo, pero más basado como sinceramente como van a decir, no, pues que es una persona con falta de valores o es inmoral, o es, ¿no? O sea, como si hubiera realmente casi que un tema malo en la homosexualidad. Y entonces eso yo decía, no, pues va a dejar sin peso todo lo que he hecho. Entonces es como si uno dejara de ser buena hija, si dejara de ser buena persona, si dejara de ser tanta cosa, ¿no? Entonces, ya en un momento dado, cuando ya llevábamos mucho rato con Alba Lucía, mi esposa, ya teníamos muchos años y ya cuando decidimos pues que queríamos casarnos, que queríamos tener una familia y todo eso, pues ya eso ya era algo que digamos era tenía mucho peso, ¿no? O sea, ¿cómo vives tú siempre como con una sombra, como si fuera tu mejor amiga y en realidad no es tu mejor amiga, pero vives con ella, entonces que son roommates, ¿no? Cuando eso ya se torna ridículo, uno piensa y uno dice, pues yo, pero yo, ¿qué es lo que estoy haciendo de malo, no? O sea, si esto soy yo soy buena persona. O sea, esto tiene que poder, digamos, ese concepto es lo que tiene que primar. Y así fue, entonces tomamos la decisión, digamos, de hablar con nuestras familias y ahí empezó pues un nuevo capítulo, porque además eso era como, o sea, como lo que decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Yo creo que nadie preguntaba, pero porque era evidente, ¿no? Entonces, pero fue un alivio sin lugar a dudas, obviamente con sus repercusiones que fueron menos de las esperadas, realmente. Yo creo que yo tenía un miedo innecesario porque no hubo nadie que reaccionara mal. Sí, sí, yo creo que eso no lo creamos nosotros en nuestra cabeza, ¿no? Todas esas Total. un poco inseguridades porque creemos que nos estamos saliendo del prototipo de, de la cultura y de un país, por ejemplo, como Colombia y Latinoamérica, que es tan conservador, sentimos que no, que hay algo malo Claro. cuando no hay nada malo. Claro, es que yo creo que se mezcla también la educación, o sea, yo vengo de una familia muy, digamos, igual liberal, o sea, mi papá era un señor conservador, pero era también una persona de un pensamiento muy liberal. No sé por qué uno se llena como de autoprejuicios, ¿no? Y siente que va a haber más allá. Pero además es que igual, de cualquier manera, nosotros somos un país que está muy permeado por la religión. Entonces, digamos que entran muchos conceptos que no tienen nada que ver unos con otros metidos y a uno le da miedo porque, pues sí, o sea, por eso te digo, yo ya en retrospectiva digo, ay, qué boba, qué cantidad de tiempo perdido y esas angustias que a veces a uno le produce cuando uno tiene como algo que no puede contar o que no puede decirlo y te lo quitas de encima y es como yo, ¿por qué no había hecho esto antes? Pero pues está bien, obviamente
un tema cultural muy grande, ¿no? Claro, un tema cultural y también es como el proceso de cada uno, ¿no? Igual Ujú. lo que estamos hablando ahorita de tu papá, también es como el proceso que cada uno internamente sienta que debe hacer. Más De allá de lo acuerdo. externo es cuando yo siento que está bien decir algo o hacer algo por lo que estoy sintiendo. Entonces, de Total. pronto fue el momento que Y tenía eso que no lo ser. puede decir nadie sino uno mismo. Eh, Cuando, cuando ya llegó el momento, o sea, a ti te pueden decir mil cosas, ay, pero ¿qué tiene? Ay, pero eso no tiene nada, pero no sé qué. Y uno, si uno no se siente listo, pues no se siente listo. Hasta que toma ese momento en el que de alguna manera da uno un salto de valentía, de fe, de todo, y dice, no, bueno, listo, esto es lo que hay. ¿Quién se queda exactamente. conmigo? Exactamente, bueno, qué bueno que ese momento de verdad haya llegado a tu vida y que te hayas podido liberar como de muchas cosas que cargábamos sin necesidad de que otros las pusieran dentro de nosotros, De eh, acuerdo. de nosotras mismas. Y ahora, cuando estábamos hablando de este tema, tú mencionaste el ser madre. Sí, Ser madre transforma profundamente la mirada sobre la vida. ¿Cómo cambió la mucho. maternidad tu manera de sentir, de escribir y de ver el mundo? Mucho. Digamos que yo creo que es que cambian tantos aspectos, tanta cosa, ¿no? O sea, te hace reevaluarte como persona en muchas cosas, eh, te da un propósito nuevo, ya de alguna manera siento que si bien yo no he sido una persona egoísta en la vida, pues sí igual he perseguido toda la vida un sueño específico que pues ha sido más orientado solo para mí, ¿no? Entonces el tener otra personita en la vida que ya es que ya es precisamente por quien toma las decisiones y piensas en todo, pues cambia toda la perspectiva de donde vives, ¿no? O sea, ya no la vives nada más desde acá, sino que es mejor para ella, que es, ¿no? O sea, como que tomas un grado de conciencia totalmente diferente. Entonces yo creo que eso cambia la manera como uno escribe, como uno vive, como uno todo. Siento que te cambia la manera de sentir y eso pues obviamente se transmite. No, increíble, sí. No tengo el placer de sentir eso, entonces por eso me causa mucha curiosidad y me encanta indagar porque yo siento que las mamás, de verdad, yo me quito el sombrero por las mamás, o sea, una mamá de verdad le importa muchísimo más lo que pase con el hijo que lo que pase con ella misma, o sea, imagínate el amor tan Sí, grande. es impresionante, yo creo que para mí eso ha sido la gran sorpresa, digamos, de eso, pues yo tengo una mamá maravillosa que amo y adoro y mi única expectativa en la vida era, digamos, yo quería también que fuera niña, porque yo decía, si yo logro tener con mi hija una relación como la que yo tengo con mi mamá, qué belleza, ¿no? Y al mismo tiempo creo que te cuestiona mucho, porque se la pasa uno tomando decisiones difíciles, o sea, ¿cómo hago? ¿Cómo esto? No, esta necia, sí, pero yo qué hice, pero qué tanta disciplina, pero qué tanto coso, pero qué tanto puedo estar por fuera, ¿cómo hago para regular? Por eso al principio te decía, soy una persona que trata de balancear todos los papeles porque es un montón de información con la vida de una persona de la cual uno es responsable, pero además un montón de información que además tenemos hoy en día que se me ha hecho difícil, yo te digo, la maternidad se me ha hecho muy difícil porque además hay ya demasiada información sobre la crianza respetable, sobre no sé qué, respetuosa, perdón. O sea, tanta información que uno es todo el día como, ¿y entonces qué hago? ¿Sí hago? ¿No hago? Sí, sí. No, entonces es retadorcísimo, te digo. O sea, ha sido una experiencia de las experiencias más lindas de mi vida, si no la más, pero la más difícil, sinceramente. O sea, es complejo. Es súper Claro. complejo. Y lo que tú dices de toda de la sobreinformación también, al final llegamos un poco como a lo mismo del principio y es aprender a sentirnos y a escucharnos de verdad, porque yo siento que las mamás, la respuesta siempre está dentro de ellas. Ujú. Por eso es que uno acude a las mamás ante todo en la vida. Es Ante como, todo, de acuerdo. eh, Sí, es como el gran libro de sabiduría. exactamente, y muchas veces uno ya con toda esta información, uno dice como, bueno, voy a apartarme de todo eso y necesito escucharme a mí, qué es lo que yo Claro, haría, qué es lo que haría mi mamá y cómo yo pienso.
Y creo que Total, yo no ahí, sé si, yo creo que la crianza en general compartida es todo un tema. Yo no sé, que ahorita que lo estamos diciendo, que me estás diciendo de lo de la mamá, yo, claro, y si a eso le sumas dos mamás, el tema es, ¿no? La perspectiva de cada cual. Entonces, eso ponerse de acuerdo, como en cualquier casa, digamos, tiene su tema, pero es que acá para sus ventajas tiene y pues, para sus retos también, que seamos dos, ¿no? Porque pues somos dos pensando todo el tiempo y tenemos diferencias, por supuesto, en qué nos imaginamos y eso. Entonces, conciliar eso es tremendo. es tremendo, pero tremendamente increíble. Sí, ¿Qué nota tener uno o dos mamás? O sea, sí, o sea, lo máximo, porque puede que, claro, por supuesto, hay diferencias, pero esas diferencias igual están peleando por algo básico y es el amor. O sea, están total, las total, dos total. hacia un mismo rumbo. Me hiciste reír ahorita porque nos ha pasado mucho que ya cuando los amiguitos de Salomé entienden, pues que Salo tiene dos mamás, siempre pues lo entienden, digamos, pero como que de pronto se voltean y les dicen a las mamás, los niños a sus propias mamás, ¿y Salo por qué sí tiene dos mamás? ¿Qué de buenas? ¿No? Ay, no Entonces te todas las mamás creo. llegan y nos dicen, no sabes con la que me salió mi hija, que Salo era muy de buenas porque ella sí tiene dos mamás. Ay, lo Qué máximo. guau, o sea, ella se ganó la lotería. Lo Divino. máximo. Y es verdad. O sea, uno imagínate tener dos mamás y acá no estamos hablando mal de nadie ni No, para mucho nada. menos, pero sí, pero si nosotros nos remontamos como a la historia de nosotras, en tu caso de pronto no, pero el 90% yo creo que de los colombianos en mi época y antes los papás se iban. Entonces como que, pues mi papá no nació, o sea, no estuvo presente y estuvo presente mi padrastro, pero sí como que uno dice, uy, qué nota dos mamás, yo me imagino dos mamás iguales a la mía, lo máximo, o sea, Claro, 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 claro. o sea, sé que Sí, no yo me creo que van a eso dejar, sé que no, siempre van a estar pendientes de mí, entonces algo muy, muy, muy bonito lo que ustedes están. es súper chévere. Por supuesto, uno como que de alguna manera como asume y por las personalidades y todo, pues de alguna manera también se van dando roles y todo. Y digamos, Alvis es la mamá más consentidora, más todo, ¿no? Yo soy un poco más estricta y soy más la de ciertas cosas. A Alvis se le da mucho mejor jugar. Yo no soy tanto de juego. Sí, yo soy como más de actividad, entonces yo soy gorda, ven, acompáñame, le digo a Salomé, acompáñame, vamos a armar esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer mercado, vamos, ¿no? O sea, yo soy como más esa manera de amar la muestro en otras cosas. Y sí, uno va tomando roles, pero sí, yo siento que sí hay una esencia, digamos, de mujer, pues de mamá, que está presente por dos. Sí, increíble uno tener dos mamás, tal cual le dijo los amiguitos a Salo, qué delicia tener dos mamás. Y todavía tiene momentos que nos rompen un poco por dentro. ¿Hubo un momento en tu camino donde sentiste que la música te sostuvo cuando todo parecía incierto? Eh, sí, creo que sí, y al mismo tiempo la música me ha generado mucha incertidumbre a la vez, entonces por eso me quedé pensando. ¿Por qué? Cuéntame. Pues porque digamos, es una carrera compleja, ¿no? Entonces es una carrera que tienes que mantener, es una carrera que a veces puede ser un poco desagradecida, en el sentido, digamos, que es muy efímera, trabajas en algo y pasa en un segundo, tú puedes llevar meses trabajando en eso, tienes que invertir muchísimo, es una carrera ¿no? Entonces como que es una carrera hermosa, pero también te hace cuestionar muchas veces, como seguramente en cualquier carrera, como pucha, ¿será que si era esto lo que debía hacer? ¿Será que no? O sea, que uno sí es suficientemente bueno, esto es porque esos momentos como de incertidumbre, ¿no?
que se generan. Al mismo tiempo, por supuesto, la música es lo que me sigue sosteniendo, si no, no seguiría haciendo, o sea, es tanto el amor por lo que hago que si no, no lo seguiría haciendo, o sea, si no, uno es un gran masoquista de la vida, pero no, es una pasión genuina y es un amor por lo que hago, pero sin lugar a dudas siento tal vez, a veces me siento un poco bipolar porque es entre ese amor gigante y ese ay, ya estoy cansada, pues, ¿no? Pero porque la carrera en sí, la carrera musical es retadora. Entonces claro, es un camino que no se acaba, porque pues es lo que uno hace toda la vida, pero las carreras artísticas pues tienen grandes retos, ¿no? Entonces esos a veces estás más fuerte, a veces te desgastas, a veces necesitas un break y te tomas unos espacios y regresas porque, ajá, es demasiado lo que entregas, lo que te expones, y todo depende de ti, porque son carreras igual que están basadas en el artista, ¿no? Así es, y En la persona. qué bueno que toques como ese tema, porque fíjate que yo, mientras tú me respondías esto, yo en mi mente decía, ¿a cuántas de las personas no nos ha ocurrido esto? Que en nuestras carreras decimos, vea, ¿será que yo sí soy bueno para esto? Mm, Y generalmente sucede cuando hay un quiebre. Es decir, o cuando me quedo sin trabajo, o mm. cuando pasa algo con mi jefe, ahí es donde nosotros nos empezamos a preguntar, oiga, ¿será que esto sí era lo que yo debía hacer? ¿Será que yo sí soy bueno? Y yo siento que esos momentos son muy valiosos. O sea, Sí. esos momentos son importantísimos. Total, total, yo creo que, y sí, lo que dices tú, yo creo que a mí, ¿sabes qué es lo que me pasa a mí? Yo siento que mi vida en eso ha sido un poco cíclica y es como un desgaste emocional que me llega después de procesos creativos intensos y de ciclos, ¿no? Entonces, por ejemplo, escribo las canciones, grabamos el disco, hacemos videos, hacemos promoción, o sea, siempre es como el mismo ciclo, ¿no? Y después me da como una tusa, como una depresión postparto que es grande, ¿no? Porque entonces, claro, uno siempre, digamos, y yo soy a veces un poco muy como de inmediatez y soy muy dura con los resultados y soy muy exigente, ¿no? Entonces, esos análisis en un mundo que también a la vez cada vez tiene más ruido en todos los sentidos, eh, pues ha cambiado la música también en muchos años y mucha cosa, pero a lo que voy es que es un desgaste que lo haces con mucha ilusión, pero quedas drenado al otro lado del camino. Entonces me toma siempre un poco volverme a levantar de eso, o sea, soy súper, súper sincera en eso porque me pasa mucho. Entonces Alba Lucía me dice, no, estás cansada, o sea, respira, tómate unos días y esto. Y ya y después vuelvo yo, se me ocurrió que vamos a hacer tal cosa y entonces vamos a hacer el lanzamiento de esta canción así, y entonces ahora que es un video y voy a escribir una canción sobre tal cosa y no sé qué, y vuelvo y yo misma me doy cuerda. Pero sí, sí me pasan esos momentos, esos quiebres me pasan como después de los procesos. Yo no sé si es mucha expectativa, muchos nervios, no sé, como demasiada emoción sacada afuera y a veces necesito un tiempito para volverme a llenar de mí misma y volverme a dar la palmadita en la espalda como hágale, hágale. Claro, o sea, lo que un artista hace es entregar todo de sí y dejarlo plasmado en este caso, unas letras y una canción. Ujú. Entonces, eso es sacar todo lo que tú tienes y lo que eres para poder transformarlo. Y ahí sí se necesita de verdad como un respiro. Y después de tantos años de carrera, de escenarios y de canciones, ¿qué sientes que viniste a entregar al mundo a través de tu música? Uf. Eh, que vine a entregar al mundo a través de mi música. Pues la manera mía de ver realmente las cosas y de sentir y de expresarlas. Y algo, digamos, que es algo que las personas pueden sentir propio también. Eso me gusta mucho, digamos, que lo que yo haga, otra persona, a mí esa sensación de cuando la gente canta tu canción o cuando siente que se las escribiste a ellos, es como, wow, ¿no? O sea, ese sentido de pertenencia que puede tener alguien con las cosas que tú haces, eso a mí, digamos, es lo que más me gusta de lo que hago. Entonces siento, pues realmente que vine a entregar mi perspectiva, mi manera de expresar, mi manera de cantar, mi manera de verla
y me encanta, digamos, que del otro lado haya personas que puedan sentir la propia y que se sientan identificadas con eso. Es que mi carrera realmente empezó yo escribiendo para otros artistas. Eso es algo de lo que más me gusta y una de las razones por las que me vine a vivir a México, porque era algo que quería recuperar. Yo empecé así, yo empecé escribiendo, yo empecé haciendo coros y escribiendo canciones para otros artistas, coros de estudio, digamos así, grababa en los discos de otros artistas. Y me encanta porque, yo no sé, yo tengo una fascinación como por lograr interpretar o meterme en los zapatos de otra persona y decir, "Hmm, ¿cómo lo diría? ¿Cómo lo pensaría? ¿No? O sea, eso es como ser guionista y a mí eso me encanta. Entonces, como pensar, ¿cómo pongo esto? ¿Cómo? No sé. A mí la música me encanta escribir canciones. Yo creo que es lo que más me gusta de lo que hago. Eh, pero me gusta mucho hacer eso, porque es meterte en no cómo lo pienso yo, cómo lo canto yo, sino cómo lo cantaría tal artista, ¿no? ¿Cómo lo buscaría? O sea, si de los primeros artistas que me grabaron a mí fue Olga Tañón, entonces ella canta merengue, es una Lo mujer muy, máximo. así como con mucha personalidad, muy potente, muy no sé qué, tarará. Entonces, ¿qué cantaría ella, no? O sea, ¿cómo hablan? Los artistas, escribí mucho regional mexicano en unos años que viví en Los Ángeles, pues ahí se escribe diferente, las palabras no son las mismas, las melodías no son las mismas. Eso a mí me gusta, es parte de lo que me gusta y que es una de las razones las que me trae a México, que tiene una industria tan grande musical y una cultura de compositores muy grande. Entonces, eso de alguna manera yo quería volver a mis inicios y por eso me mudé también a México, porque digo, no, o sea, yo amo componer para otros. Tú te imaginas los personajes y qué dice cada uno, ¿no? Y además adaptas la escenografía, que es la canción, ¿no? Entonces ya no es pop, yo soy compositora pop, de pronto me voy al regional mexicano, o de pronto me voy al merengue, o de pronto me voy al vallenato. Y me gusta eso, y yo creo que es lo que más me mueve. Afortunadamente se me da bien, ¿no? O sea, como eso, por eso también tengo, digamos, ese lado en el que hago campañas publicitarias, jingles y todo eso, porque yo entiendo muy fácil el mensaje y soy capaz de traducirlo. Entonces, eso me gusta mucho. Y de alguna manera siento que en los últimos años lo dejé de hacer y por eso dije, no, quiero volver a eso también. Y a veces tú no se tiene que alejar de los sitios porque entras en una dinámica. Yo amo Colombia, amo mi país, por supuesto, y le debo tantas cosas. Pero a veces las ciudades y las dinámicas, cada ciudad tiene una dinámica y tiene, ¿no? Como ciertas cosas que tú te acostumbras a hacer en las ciudades. Yo cuando vivía en Miami escribía todo el tiempo para otros artistas, en Los Ángeles también. Cuando regresé a Colombia fue algo que dejé de hacer por la vida, no sé, que me dediqué más a la empresa, a la parte como más corporativa, los jingles y todo esto. Y ahora digo, yo siento que México tiene esa vibra, digamos, de los coautores, de las sesiones de composición, de todo eso, porque a eso venía yo a México antes. Entonces, no sé, como que siento que hay veces que tú tienes que alejarte de los sitios para retomar una perspectiva. Lo hablábamos hace un rato también. Yo soy una persona que vengo de viajar desde chiquita, nací por fuera, me he mudado 1000 veces y me gusta recomenzar. Yo no sé si es bueno o malo eso, porque a veces pienso también que uno debería quedarse ahí martillando, pero me gustan los nuevos comienzos cuando ya digo, no, ya, next. No al mes, pues, después de años, pero digo, bueno, próximo capítulo de la vida, aquí estamos. Pero me encanta eso y tiene todo que ver con lo que estábamos hablando en un principio las dos, fuera del aire y era cómo te tocó vivir a ti, o sea, que Uh naciste -huh. en Estados Unidos y entonces estuviste en Chile y en Colombia y tú tuviste que viajar mucho por que tu papá era diplomático y eso, tú dijiste, ay, qué rico comenzar de ceros. O sea, qué Sí. chévere. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí también me encanta comenzar de cero. ¿Y cómo haces para volver otra vez a los inicios? O sea, ¿cuándo se da ese clic en el que tú dices, yo quiero irme a vivir a México? Pues ese es un clic que yo creo que yo estaba enamorada de esta ciudad desde el 2018 que empecé a venir acá. Empecé a venir acá por unos cursos que tomaba como, bueno, de otras cosas que no tenían nada que ver con música.
eran más de desarrollo personal y eso. Y empiezo yo a enamorarme de esta ciudad y empiezo a buscarme excusas para venir acá a componer y tener sesiones de composición y todo eso, ¿no? Y en algún momento yo ya empiezo a sentir en los últimos 3 años que digo, me siento haciendo lo mismo todo el tiempo, un poco lo que te decía ahorita, lanzo canción, saco canción, no sé qué, estoy tratando de reinventarme todo el tiempo, hacer nuevos proyectos, etcétera, pero era como algo que yo siento, yo no sé, yo creo mucho a veces que los sitios, los lugares en los que vives también aportan y son más factibles para que crezcan ciertas cosas o no. Entonces yo decía, bueno, yo siento que lo mío es México. ¿Por qué? No sé. Bueno, ya después me lo dijeron en la carta astral que sí, pero bueno, o sea, es como que sentía yo que yo estaba, que quería estar en otro lugar, ¿no? Y empieza este sentimiento así como a tomar fuerza, de tomar fuerza y por supuesto pues ya a conciliarse con Alba Lucía de decirle, negra, yo me quiero ir. O sea, yo siento que ya estuvo acá, yo me quedé en Colombia cuando la conocí, pero yo soy de moverme, eso está en mi ADN, lo siento. O sea, yo necesito nuevos comienzos, yo necesito nuevos retos y yo quiero volver a empezar. Entonces ese plan, si bien empezó en el fondo de mi corazón, yo diría desde el 2018, pues empezó a tomar forma hace como 2 años, en que ya yo venía ya con otros ojos y empezaba a mirar, bueno, uno podría vivir por acá, no sé qué, a hacer más contactos, a hacer más cosas. Y gracias realmente a ella, eso sí le debo todo el crédito, porque la que tiene esa cabeza logística es ella. Estamos acá, ¿no? Porque ella terminó de unir todos los puntos. Lo máximo y es tu cuerpo y el cuerpo de todos nosotros. Yo siento que tú te escuchas mucho y tú tienes una sensibilidad muy grande porque para nosotros ponernos en los zapatos de los otros y poder componer y poder hacer todo lo que tú haces tan fácil es porque te es muy fácil entenderte a ti y escucharte a ti. Y es por eso que, digamos, cuando has cambiado de países, cuando tú dices es que yo siento que necesito esto, es porque en realidad te escuchas, esos silencios, esas partes que te das. Eres una persona que se puede comprender muy bien por dentro y eso no es tan fácil. ¿Te habías caído en cuenta de eso? Pues digamos que trato de verme mucho y al mismo tiempo a veces trato de comprenderme todo el tiempo, ¿no? Porque no es tan complejo, pero sí, digamos que por lo menos ya trato trato no, sé que hay cosas que debo mover la ecuación, ¿no? Porque uno más uno siempre te va a dar dos. Entonces, ¿qué pasa si le metemos un dos, le metemos un tres, si cambiamos algo, a ver si reinventamos y reestructuramos? Y en eso sí, digamos, sí me conozco en eso, o sea, sí me conozco en el sentido de decir, eh, busquemos. Soy de nuevos comienzos, no le tengo miedo al cambio. Ahora un poco más, claro, porque ya cuando está la vida de otras personas, digamos, antes yo siento que me mudaba más sola. Y duré muchos años, digamos, mudándome de ciudades o haciendo cambios que eran más yo con yo. Ahora ya con familia y con hija y todo, pues tiene una connotación diferente, ¿no? Entonces ya uno dice, sí, yo siento eso, pero ¿qué es lo mejor para todo el mundo, no? Entonces llegar a esos acuerdos es otro rollo, pero creo que por ahora vamos bien y no me equivoqué. Todos Exactamente. necesitamos un cambio. Exactamente. Y volvemos al inicio de esta charla, donde dijiste yo soy un equilibrio de todo. Eso lo plasmas y lo sientes y lo vives todo el tiempo. ¿Alguna vez se te ha acercado alguien para contarte cómo una canción tuya cambió o acompañó un momento importante de su vida que tú recuerdes y tú digas, esto yo lo tengo en mi mente, como que nunca Uh-huh. se me va a olvidar? Digamos que no una historia en específico, pero sí tengo como muchas esas historias y justamente ayer me escribió una persona muy tarde, como diciéndome, no puedo creer que estés viviendo en México, yo estoy pasando por un tratamiento X, no sé qué, si sé cuánto, siempre pensé en ir a Colombia a conocerte y ahora estás acá, no sé qué, o sea, como que sí siento, tengo muchas historias, digamos, de porque tu canción tal cosa me hizo tal cosa, de eso iba, pero digamos que sí tengo como mucha gente que valoro mucho, sobre todo que les haya tocado mis canciones, que cojan un vuelo y lleguen a verme o que me escriban.
Me parece curioso siempre que se sorprenden que sí contesto, pero, pero no, o sea, entonces, tengo varias historias así de gente de, uy, no, con tu canción, pues le propuse matrimonio, no sé qué, con esto no sé cuánto, pero siempre les escribo lo mismo y les digo, ay, me hiciste el día, ¿no? O sea, porque esas cosas son como que de pronto aparecen de la nada y te las escriben, te las dicen y tú dices, ah, wow, hay alguien del otro lado, ¿no? O sea, esto llegó, así sea a uno, a 100, a 1000, a lo que sea. Entonces sí, sí tengo como varias ahí de personas que se me han acercado a contarme historias con las canciones o lo que yo te decía, como, no, esa canción es como si me la hubieras escrito a mí. Esa me encanta. Sí, y eso debe ser muy gratificante. O sea, lo que tú dices, uno no tiene ni idea a qué persona le está llegando y en qué momento puede estar Ujú. acompañando a alguien y en qué ocasión. Total. Y cuéntanos, recordando y haciendo un recuerdo como a lo largo de tu vida, ¿quién impactó tu vida de una manera tan profunda que ayudó a convertirte en la mujer que eres hoy? Mm, Pues yo creo que eso está, yo siento que soy una combinación, digamos que el impacto más grande para mí, sin lugar a dudas, son mis papás, ¿no? Eso siento yo, que son realmente quienes más me impactaron porque mi papá, yo siento que era, el ejemplo de mi papá fue muy bonito siempre, porque mi papá era un tipo muy resiliente, era un tipo que se volvía y se levantaba y muy luchador. Mi papá tenía una discapacidad, eh, digamos, tuvo polio cuando joven, etcétera, le costaba caminar, terminó en silla de ruedas, etcétera. Pero mi papá tenía una cosa que yo admiraba mucho, que era un estudioso imparable y además era una persona que se reinventaba y siempre estaba activo intelectualmente, ¿no? Entonces tú hasta los 80 y pico años veías pues mi papá se murió de 82, pero lo veías y siempre estaba pensando en el nuevo libro que iba a hacer, en el nuevo escrito, escribía en el periódico, él era internacionalista y historiador. Entonces, ese impacto creo que es el que más como ejemplo de vida para mí es impresionante, porque yo admiraba mucho que fuera tan intelectual, que fuera tan serio, que fuera tan juicioso, que siempre estuviera buscando y levantándose de todos los momentos. Eso es algo como que tengo. Y por el otro lado, pues siento que manera de ser de mi mamá, que ha sido la persona que más nos ha apoyado a los tres y que es tan amorosa y que tiene una manera de ver la vida como tan amable, ¿no? Que ella todo lo simplifica, cualquier problema. Ay, mamá. Ay, mamá, mira, pero haces esto, no sé qué. Entonces, como que siento que soy la mezcla de ellos dos entre el positivismo de mi mamá y la perseverancia de mi papá, ¿no? Y ese querer ser mejor persona siempre y estar como en una familia muy amada, creo que eso es lo que me hace hoy en día la persona que soy, ¿no? Porque tengo esos dos grandes ejemplos que me formaron como esos pilares tan específicos. Por supuesto, por mi vida han pasado muchas personas que han sido amigos, amigas que me han dado la mano, que me han llevado a otras cosas y por supuesto a las que les agradezco ser la persona, pues que haber podido hacer lo que he hecho en mi vida, ¿no? Pero si tuviera que pensar, pues para mí mis papás, porque me dieron como dos grandes ejemplos. Qué belleza. Y para cerrar este episodio, eh, si esta conversación se convirtiera como una canción o en una historia, ¿cómo titularías tú este episodio de Impactando Vidas? Pues yo creo que lo que yo veo del resumen de lo que hemos hablado es lo bonito del camino de aprender a ser quien eres, ¿no? En todos tus aspectos. O sea, aprender a quererte como eres, aprender a entenderte, aprender a quererte y a querer desde ahí, ¿no? Entonces yo, todo esto que hemos hablado, yo digo yo como, wow, es que ha sido un camino de aprender a quererme, ¿no? Y aprender a querer quién soy y desde ahí poder dar a todo el mundo, ¿no? A mi música, a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mi mamá, a todo el mundo, digamos, eso. Sería como para mí eso. Qué belleza. Hoy hemos tenido el privilegio de escuchar no solo a un artista, sino a una mujer que ha hecho de la sensibilidad una forma de vida. Inés nos recordó que las canciones no nacen solo de melodías o de palabras, nacen de la experiencia, de la vulnerabilidad, de la capacidad de sentir profundamente lo que significa estar vivos. A través de su música, muchas personas han encontrado compañía, consuelo y también inspiración para mirar su propia historia con más amor.
Y quizás eso es lo más poderoso del arte, cuando una canción logra decir aquello que muchas veces el corazón no sabe cómo expresar. Gracias Inés por compartir tu historia, tu autenticidad y esa manera tan especial de transformar la vida en música. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este espacio donde cada conversación nos recuerda que todos estamos recorriendo un camino, aprendiendo, sanando y dejando huellas en la vida de otros. Mil gracias, Inés, de verdad. Ay, a ti, mil gracias, tan bonita, muchas gracias por este espacio. Me hiciste pensar y reflexionar en varias cosas, gracias. A ti, mil gracias porque creo que tú nos hiciste reflexionar y pensar un montón con todas las experiencias de vida que has transitado y de verdad estamos muy alegres de haberte tenido acá. Muchas gracias, te mando un abrazo. Este episodio suena como suena gracias al talento de Felipe Gómez Mejía, productor de audio, que no solo escucha, sino que transforma cada silencio en emoción. Si estás atravesando un momento difícil o algo de lo que escuchaste aquí tocó tu corazón, escríbeme por mensaje directo en Instagram como @bytrefri o comenta en este episodio. Soy Catalina, la guía que tu alma pide en silencio. La dirección, producción y edición estuvieron a cargo de Catalina Aldana Duque. La música, grabación y edición audiovisual fueron obra de Felipe Gómez Mejía. Feel It. Si este episodio te gustó, apóyanos en nuestra vaca y ayúdanos a seguir creando contenido que impacta vidas. Nos escuchamos en el próximo episodio.